Bienvenidos a la sesión de esta semana de las tutorías de matemáticas. En esta ocasión veremos el tema de ecuaciones lineales y cuadráticas junto con sus respectivos problemas de aplicación. Como primer punto vamos a ver de qué se tratan las ecuaciones, es decir, qué es una ecuación. Y acá tenemos la definición de ella. Es una proposición que señala la igualdad de dos expresiones algebraicas. En este caso, nuestras dos expresiones para la primera ecuación que tenemos como ejemplo son x más 1 por un lado de la ecuación y 3 por el otro lado de la ecuación. Caso similar, en esta ecuación que tenemos 2x menos 4 por el lado izquierdo y 7 menos x por el lado derecho. Y 2x menos y con dos variables igualado a 8 por el otro lado de la ecuación. Para entender mejor esto debemos considerar tres conceptos importantes que vamos a ir evaluando conforme vayamos viendo los ejercicios. Primero tenemos el concepto de conjunto solución, que se refiere a todos los valores de las incógnitas que satisfacen la igualdad. Es decir, si nosotros tenemos un valor de x, un valor de y, el conjunto solución nos estará diciendo cuáles van a ser estos valores de x y de y. Por otra parte, tenemos las raíces de la ecuación, que corresponden a los elementos del conjunto solución, es decir, que será cada uno de los elementos individualmente, el valor específico para x, por ejemplo, o el valor específico para y, por ejemplo. Y finalmente tenemos el término de resolver una ecuación, que nos hace referencia a determinar los primeros dos conceptos mostrados, porque buscamos encontrar el conjunto solución que va a contener a las raíces del conjunto solución. Vamos ahora a ver unos ejemplos para que haya mayor claridad de esto. En este caso, para la primera ecuación, x más 1 igual a 3, tenemos como conjunto solución el valor de 2. Nosotros al reemplazarlo en donde se encuentra nuestra variable x, nos damos cuenta que por el lado izquierdo de la ecuación, al hacer la sumatoria de 2 más 1, nos resulta el término que tenemos por el lado derecho de la ecuación, que es 3, cumpliendo así la igualdad que aquí se nos presenta. En este caso, nuestro conjunto solución es de 5, para 2x menos 4 igualado a 11 menos x. Nuevamente sustituimos el valor de x con nuestro conjunto solución, que sería 5, y nos damos cuenta que al efectuar las operaciones, acá tenemos 2 por 5, 10, menos 4, nos resulta que es 6, y por el lado derecho de la expresión, 11 menos 5 nos resulta que es 6, cumpliéndose así nuevamente la igualdad. Ahora, con un concepto distinto, vamos a hablar sobre las ecuaciones equivalentes. En este caso, nosotros buscamos que una ecuación equivalente corresponde a tener el mismo conjunto solución, como es el caso acá. Si yo sustituyo 1 menos 1, me va a resultar 0. Y si yo aquí sustituyo 1 menos 1 nuevamente, también me va a resultar 0. Quiere decir que estas dos ecuaciones son equivalentes, ya que ambas tienen como conjunto solución el valor de 1. Entonces, nosotros para llegar a ecuaciones equivalentes podemos utilizar diferentes operaciones que nos van a garantizar que estas se mantienen equivalentes. A continuación iremos viendo una por una. Primero está el caso de la suma o resta de un mismo polinomio o monomio en ambos miembros de una ecuación. Por ejemplo, acá tenemos 3x igualado a 5 menos x. Entonces, al sumar por el lado izquierdo 6x y por el lado derecho 6x, acá se encontrará operando con el valor de 3x, que es un término semejante a él, y por el lado derecho se encontrará simplificando a 6x, dejándonos así 9x igualado a 5.
a modo que el valor que teníamos por el lado derecho ha desaparecido y acá hemos podido realizar una operación. Luego tenemos el caso de multiplicar o dividir ambos miembros de una ecuación por la misma constante, exceptuando el 0. Para este caso, vamos a dividir entre 9, que es el término que acompaña a nuestra variable, ya que buscamos despejarla a modo que se obtenga el conjunto solución. Acá, por ejemplo, dividimos 9x entre 9, se nos simplifican los 9 y por el lado derecho nos queda 5/9, manteniendo así la ecuación equivalente y obteniéndose el conjunto solución también. Y finalmente tenemos el reemplazar cualquier miembro de la ecuación por una expresión igual. En este caso tenemos x multiplicado por x más 2 y al aplicar la ley distributiva nosotros podemos realizar esta operación y multiplicar x por x nos queda x cuadrado y x por 2 que nos resulta 2x igualado a 3. Al realizar esta operación nosotros hemos sustituido la primera expresión por una segunda expresión que es igual a lo que teníamos anteriormente, manteniendo así la equivalencia de nuestra ecuación. Luego tenemos también los casos en los que las operaciones no serán equivalentes al alterarlas. Primero, si nosotros multiplicamos ambos miembros de una ecuación por una expresión que contenga variables, como por ejemplo, yo tengo x menos 1 y su conjunto solución va a ser 1, pero si yo multiplicara ambos lados de la ecuación por x, es decir, me quedaría x cuadrado menos x y 0 por x, pues resulta 0, y obtendríamos un conjunto x es igual a 1 y x es igual a 0. Por lo tanto, nuestra expresión ha generado un nuevo conjunto solución que no la hace equivalente al que teníamos anteriormente. Luego pasamos a otra forma que no nos garantiza una equivalencia de ecuaciones, el cual corresponde a dividir ambos lados de la ecuación por una expresión que contenga la variable. Por ejemplo, en este caso, yo tengo x menos 4 multiplicado por x más 3. Si yo tengo esta expresión, mi conjunto solución contiene como raíces 4 y menos 3. Pero si yo divido entre x menos 4 por el lado izquierdo y también por el lado derecho, que se mantendría como 0, nos resulta únicamente x más 3, dejando solo como conjunto solución x igual menos 3, alterando así la expresión que teníamos en un principio con conjunto solución de x igual 4 y x igual menos 3. Y finalmente tenemos que elevar ambos lados de una ecuación a potencias de igual exponente, ya que si yo tengo la ecuación x igual 2 y yo elevo ambos términos al cuadrado, por ejemplo, por el lado izquierdo me quedaría x al cuadrado y por el lado derecho x igual 4. Entonces, al resolver esta ecuación, nuestro conjunto de solución contendría la raíz menos 2 y 2 para x. Por lo tanto, estaríamos alterando la primera ecuación que teníamos de x igual 2 como único conjunto solución. Por ello, siempre que nosotros trabajemos cualquiera de estas operaciones, hay que verificar el valor del conjunto solución que nosotros tenemos. Más adelante vamos a ver ese método de comprobación. Ahora, sabiendo qué es una ecuación, pasaremos a las ecuaciones lineales. En este caso, una ecuación lineal o ecuación de primer grado en la variable x es una ecuación que puede escribirse de la siguiente forma: ax más b igual a 0. Es decir, nuestra expresión puede ser despejada a modo de llegar a esta forma y determinamos que lo que tenemos es una ecuación lineal. Vamos a ver un ejemplo.
Acá yo tengo 7x menos 10 igual a 2x. Entonces yo puedo despejar mi expresión a modo de obtener el valor del conjunto solución de x para mi ecuación lineal. Por el lado izquierdo de la ecuación voy a restar menos 2x y también por el lado derecho para no alterar mi expresión. En este caso, 7 menos 2x, como términos semejantes puedo operarlos y me va a resultar como 5x. Y por el lado derecho, 2x menos 2x se me simplifican y resulta como 0. Entonces acá yo ya he llegado a la forma de una ecuación lineal y ya puedo despejarla para x. Para ello voy a sumar 10 por este lado de la ecuación y 10 al otro lado de la ecuación, simplificándose aquí 10 con menos 10 y dejando por el otro lado 10. Dividimos entre 5 en cada uno de los lados de la ecuación y para que nuestra x quede sola, 5 entre 5 se simplifica como 1 y 10 entre 5 nos resulta que es 2. Como les mencioné anteriormente, nosotros para comprobar que nuestro conjunto de solución es correcto, tenemos que sustituir la raíz que hemos obtenido o raíces, en dado caso sea más de una, en la ecuación original, que es la que tenemos acá. Entonces yo sustituyo el valor de 2 donde tengo mi variable y acá multiplicando tenemos 2 por 7, 14, menos 10 nos resulta que es 4. Y por el lado derecho, 2 por 2 nos resulta que es 4. Por lo tanto, nuestra igualdad se cumple. Ahora veremos otro ejemplo, siempre con el objetivo de obtener el conjunto solución a una ecuación lineal. Tenemos en este caso una expresión que contiene una resta de fracciones por el lado izquierdo de la ecuación y por el lado derecho un término independiente que corresponde a 6. Para este caso vamos a eliminar las fracciones que tenemos acá multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo común denominador o bien el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. En este caso es el valor de 4. Al haber multiplicado por todo el término del lado izquierdo y por todo el término del lado derecho, podemos aplicar la propiedad distributiva en el lado izquierdo de la ecuación. En este caso dejamos 4 multiplicado por el primer término menos 4 multiplicado por el segundo término, que es lo que tenemos acá. Y acá el término independiente lo hemos dejado expresado. Entonces en este caso podemos simplificar 4 con 2 y nos resulta que será 2 multiplicando a 7x más 3 menos 4 entre 4 que se nos hace 1 multiplicando a 9x menos 8. Entonces acá tenemos 2 multiplicando a 7x más 3 menos 9x menos 8, igualado a 24 al haber efectuado esta operación. Entonces acá 2 por 7x nos resulta 14x, 2 por 3 nos resulta 6, y acá distribuimos el signo, ya que está afectando a todo lo que se encuentra dentro del paréntesis. Menos por más nos da menos 9x y menos por más nos da más 8. Ahora vamos a trabajar todos los términos semejantes. En este caso 14x menos 9x nos da 5x y 6 más 8 nos da 14, igualado a 24 nuevamente. Entonces, para poder despejar el valor de x, nosotros vamos a restar en ambos lados de la ecuación 14 a modo de dejar solo el término que tiene la x en el lado izquierdo de la ecuación. Restamos 14 y acá se nos simplifica 14 positivo con 14 negativo
Y acá efectuamos la resta y nos resulta que es 10. Nos queda 5x igualado a 10 y luego nuevamente podemos operar a modo de dividir el término que tiene a la x entre el término que lo acompaña, en este caso 5, y 10 entre ese mismo término, manteniendo las operaciones que mencionábamos para tener ecuaciones equivalentes. Entonces acá 5 entre 5 nos da 1 multiplicado por x igualado a 10 entre 5, que corresponde a 2. Y así obtenemos el conjunto solución para esta ecuación lineal. Ahora pasaremos a los problemas con ecuaciones lineales. Para poder distinguir que tenemos una ecuación lineal, debemos fijarnos que nos estarán dando una expresión algebraica que corresponderá a un lado de nuestra ecuación y otra que corresponderá al otro lado de la ecuación. Por ejemplo, tenemos primero un número aumentado en 5. Esto se representa como x más 5, que será una de las expresiones algebraicas de nuestra ecuación. Tenemos otro caso que nos dice 5 veces un número disminuido en 4. Es decir, 5 veces un número, a dicho número le llamaremos x, y por lo tanto tendremos 5x disminuido en 4, que será menos 4. Entonces nuestra expresión algebraica será 5x menos 4. Y tenemos otro caso que nos dice un número supera en 6 a otro. Es decir que x más 6 es un número y x será el otro número. Para resolver los problemas en los que nosotros tengamos ecuaciones lineales, vamos a seguir ciertos pasos que nos facilitarán dicha resolución. Primero, tenemos que comprender el problema y establecer con claridad qué nos están pidiendo, qué queremos encontrar, cuál es nuestra incógnita y qué datos tenemos. Posterior a ello, vamos a desarrollar un plan y vamos a escribir nuestras ecuaciones para luego resolverlas. Y finalmente, luego de haber encontrado las respuestas, verificaremos que se cumpla la igualdad con el conjunto solución que hemos encontrado. Acá tenemos un ejemplo donde nos dice el número de mujeres en una clase es 8 más que el doble de hombres. Si hay 72 mujeres en clase, ¿cuántos hombres hay? Entonces, para comprender el problema, sabemos que nuestra pregunta es ¿cuántos hombres hay? Y los datos que tenemos son que el número de mujeres es 8 más que el doble del número de hombres y que hay 72 mujeres en clase. Entonces tenemos que nuestro valor de x corresponde al número de hombres en clase, ya que x será la respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo. Y como acá nos dice, el número de mujeres es 8 más que el doble del número de hombres, entonces 2 veces x más 8 corresponde al número trasladado de la ecuación. Por ello tenemos que 2x más 8 va a ser igual a 72, que sabemos que el número de mujeres en clase es 2x más 8 igualado al dato que ya nos da de 72. Resolvemos para nuestro valor de x, realizamos la resta de menos 8 en ambos lados de la ecuación, acá se nos simplifica y acá 72 menos 8 nos queda como 64. Ambos términos los dividimos entre 2, acá nos queda como x y acá 64 entre 2 es 32. Entonces, habiendo encontrado la solución x igual 32, verificamos en nuestra ecuación original, que era 2x más 8 igual a 72. 2 por 32 es igual a 64, más 8 es igual a 72. Por lo tanto, nuestra respuesta es consistente con los datos del problema y hemos determinado que hay 32 hombres en la clase según lo que nos preguntaba el enunciado. Ahora pasamos a un segundo ejemplo. Acá nos dice que encontremos 3 números pares consecutivos tal que el doble del primero más el tercero sean 10 más que el segundo.
Primero, lo que nos pregunta o lo que nos pide es que encontremos 3 números pares consecutivos. Y como dato tenemos que el doble del primero más el tercero es igual a 10 más que el segundo. Entonces sabemos que nuestro primer número par consecutivo corresponde a x. Nuestro segundo número par consecutivo corresponde a x más 2 y el tercero a x más 4. Ya que tendríamos que cumplir que es par, les iremos sumando de 2 en 2. Entonces, para formular nuestra ecuación, retomamos el dato que teníamos anteriormente. Acá nos dice que el doble del primero, es decir, 2x, más el tercero, es decir, x más 4, es igual a 10 más que el segundo, es decir, 10 sumado el segundo número. Habiendo encontrado nuestra ecuación, nosotros trabajamos todos los términos semejantes que se encuentran en ella. 2x más x, que será 3x, el 4 lo mantenemos acá, y acá sumamos 10 más 2 como término semejante y nos queda 12 más x. Luego, es decir, resto 4 en el lado izquierdo, en el lado derecho, se simplificaría 4 con menos 4 de este lado, y por el lado derecho nos quedaría 4. Y restamos menos x por el lado derecho y por el lado izquierdo, y acá nos queda 3x menos x y 12 menos 4. Entonces tenemos 3x menos x corresponde a 2x y 12 menos 4 es igual a 8. Ambos términos los dividimos entre 2 y nos queda que x es igual a 4. Sabiendo que x es igual a 4, nuestro segundo número consecutivo será x más 2, es decir, 4 más 2 igual a 6, y nuestro tercer número consecutivo será 4 más 4, que es igual a 8. Entonces, sabemos que nuestros tres números pares consecutivos son 4, 6 y 8. Tenemos que verificar las condiciones del problema, que nos dicen el doble del primero, 2x, más el tercero, es igual a 10 más que el segundo. Entonces acá directamente sustituiremos. Sabemos que 2 veces el primero más el tercero, que sabemos que es 8, es igual a 10 más que el segundo. Entonces 10 más el segundo lo sustituimos directamente acá. Luego el valor de x que tenemos como 4 lo sustituimos en la variable que nos hacía falta, y tanto por el lado izquierdo de la ecuación como por el lado derecho nos resulta que es 16, y llegamos a que la respuesta es consistente con los datos del problema. Ahora pasaremos a la parte de las ecuaciones cuadráticas, lo cual veremos en el siguiente video.